Hola, soy María José Sala. Estamos en el sexto Congreso Europeo de Naturopatía y vamos a empezar con mi ponencia. La ponencia va a tratar, es una investigación naturopática sobre los disruptores endocrinos en el agua potable. A ver si lo podemos hacer así. Perfecto. Bueno, dar las gracias a los compañeros de Hungría por este magnífico congreso que estamos teniendo. Vamos a empezar. Tenemos un problema de salud pública con los disruptores endocrinos y la potabilización del agua. Lo voy a poner aquí, a ver si lo podemos ver todo bien. O aquí. Vale, vamos a empezar. Los contaminantes los podemos encontrar en el agua y en los alimentos. En nuestro cuerpo entran pesticidas, metales pesados, productos químicos sintéticos y disruptores endocrinos. La función o acción de disrupción endocrino se podría definir como las características que tiene algunas sustancias para imitar, bloquear o alterar nuestros niveles de hormonas, provocando efectos indeseables sobre la salud de un organismo o de su descendencia, porque depende del momento en el que estemos expuestos a estos disruptores endocrinos, puede afectar también a nuestra descendencia. Este sería el proceso que tendríamos en la célula. Tenemos un receptor que en teoría se tiene que unir una hormona natural, pero cuando tenemos un disruptor endocrino lo que hace puede actuar de dos maneras. Una, o uniéndose él al receptor, impidiendo que la hormona natural se una y produce una respuesta diferente a la que el organismo necesita, a la esperada, o lo que puede hacer es bloquear la unión de la hormona al receptor y por lo tanto el, el proceso en el que tendría que actuar esta hormona se bloquea y no hay respuesta. Estas son las dos maneras de actuar de los disruptores endocrinos. Las características más preocupantes son los efectos a dosis bajas y su capacidad para permanecer y acumularse en el medio ambiente y en los organismos. Su biodisponibilidad es muy duradera en el tiempo, entonces aunque la tengamos en dosis bajas, en ese momento pueden no actuar o pueden no estar activo, pero como se va bioacumulando en el organismo y en el medio, pues a la larga podemos tener bastante cantidad y que sí que interactúe en nuestro organismo. En los patrones actuales, cuando se encuentran efectos adversos en dosis concretas, dejan de buscarse efectos negativos a dosis más bajas. Entonces no se conoce muy bien cómo actúan los disruptores endocrinos en dosis bajas. Estos disruptores pueden ser hormonas sintéticas y también naturales, sustancias vegetales, pesticidas, componentes utilizados en la industria del plástico y en productos de consumo y otros productos derivados de la actividad industrial. Han penetrado y se encuentran ampliamente difundidos en el ambiente. Algunos son muy persistentes en el tiempo y pueden ser transportados también a largas distancias, atravesando fronteras, encontrándose en prácticamente todas las regiones del mundo. Ya no existe una región virgen que no contenga disruptores endocrinos. Otros pueden ser degradados rápidamente en el cuerpo humano, pudiendo estar presentes por cortos periodos de tiempo, pero eso no quiere decir que no sean trascendentes en algún proceso metabólico. Si lo hacen durante periodos críticos del desarrollo de los seres vivos. Se hizo un informe, la evaluación del estado de los disruptores endocrinos, también llamado informe Kortenkamp, que se publicó en el 2011.
Este informe consistía en una revisión detallada de estos disruptores endocrinos de varios cientos de páginas, porque es que hay muchísimos, el cual concluía, entre otras cosas, que el reto para regular los disruptores endocrinos era definirlos, establecer pruebas eficaces de análisis y, en base a estos dos puntos, legislar, hacer una legislación para que se dejen de utilizar. A pesar de que la OMS y el Programa para el Medio Ambiente de la ONU en 2013 subrayaron la urgencia de adoptar medidas sobre los efectos frente a los disruptores endocrinos, advirtiendo además de que el llamado efecto cóctel estaba siendo subestimado. No se hacen investigaciones del efecto cóctel, de cómo interactúan entre ellos cuando son varios los disruptores endocrinos que se encuentran en el cuerpo. Pero no ha sido hasta junio de 2016 cuando la Comisión Europea, con casi 3 años de retraso y una sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Justicia, publicó una propuesta de criterios científicos para determinar las propiedades de los disruptores endocrinos. En relación con el agua, los estudios llevados a cabo por los diferentes procesos de depuración, por las diferentes universidades y centros de investigación, han probado la presencia de disruptores endocrinos en aguas subterráneas y en los ríos, incluso tras los procesos de depuración. No sabemos si esta medida se encuentra presentes en el agua de los ríos antes de la depuración o después de los tratamientos de potabilización. Los seres humanos son la consecuencia cambiante en el tiempo de la relación entre una dotación genética única y una serie de experiencias también únicas en el mundo. Es decir, no solo la base genética lo que determina cómo es y lo que va a hacer un ser humano. El conjunto de elementos no genéticos cambiantes que rodean al individuo, entre los que se encuentran los disruptores endocrinos, se englobaría en el concepto de ambioma, el cual, junto con el genoma y el proteoma, conformaría el desarrollo y construcción del ser humano. El proteoma es el conjunto total de proteínas contenidas en una célula. A diferencia del genoma, que el genoma es estable y común en todas las células, el proteoma es altamente variable, dependiendo de muchos factores como el tipo celular, edad, condiciones ambientales. Por lo tanto, es lo que más se afecta por el ambioma, por todo lo que puede existir en el ambiente. El término disruptor, que quiere decir perturbador, interruptor, endocrino, tomado de inglés Endocrine Disrupting Chemicals, constituye una palabra muy utilizada. Si bien no figura en el diccionario de la lengua española y se emplea para definir un conjunto diverso y heterogéneo de compuestos químicos capaces de alterar el equilibrio hormonal y ser capaces de tener efectos adversos sobre la salud de un organismo o de su progenie. En otras palabras, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, un disruptor endocrino se trata de un agente que interfiere con la síntesis, secreción, transporte, unión o eliminación de hormonas naturales presentes en el organismo que son responsables del mantenimiento de la homeostasis, la reproducción, el desarrollo o el comportamiento. En el catálogo de disruptores endocrinos es muy amplio y crece día a día, entre los que se incluyen los compuestos industriales usados en la industria pesada, como son los bifenilos policlorinados, las dioxinas, pesticidas organoclorados como los clorpiritos, metoxicloro, 2,2-bis-clorofenil, 1,1-tricloropentan, os lo leo bien, tricloroetano, que es el DDT, y sus metabolitos, y fungicidas como la vinclozolina
plásticos y plastificantes como el bisfenol A y los talatos, productos farmacéuticos como el dietilestilbestrol e incluido más recientemente el paracetamol. Metales pesados como el cadmio, plomo, mercurio, uranio y un metaloide, el arsénico. El arsénico es uno de los más perjudiciales. Entre los compuestos naturales que también se pueden comportar como disruptores endocrinos se incluyen los fitoestrógenos, tales como la soja, la alfalfa y el trigo. Se conocen cerca de 11 millones de sustancias químicas en todo el mundo, de las que 13.000 se producen en grandes cantidades. Pero, si se quiere ser preciso, hay que afirmar que no se conocen las que de verdad hay ni para qué se usan. Es un gran problema. Utilizamos demasiados químicos, demasiadas sustancias que al final no sabemos cómo pueden actuar en nuestro organismo. Pero esto no viene de ahora. En 1962, Rachel Carson escribió La primavera silenciosa. Ella en sus investigaciones estaba viendo cosas que no veía normales y dio el primer aviso de que ciertos productos químicos artificiales se habían difundido por todo el planeta, contaminando casi a todos los seres vivos, hasta en las tierras vírgenes más remotas. Eso en 1962. Y empezó a investigar en 1955, pero el libro se publicó entonces. En 1996 apareció un libro, Nuestro futuro robado, escrito por varios autores, investigadores, Theo Colbert, John Peterson Myers y Diane Dumanowski, donde por primera vez se reúnen las alarmantes evidencias obtenidas en estudios de campo, experimentos de laboratorio y estadísticas humanas. Es un libro muy recomendado porque, bueno, pues se te ponen los pelos de punta. Estamos en 1996, ya no es una época tan lejana. Pero todo esto empezó muchos años atrás, porque si en 1955 Rachel Carson ya se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, no es porque en aquel momento había pasado algo concreto, sino esto venía de más atrás. En 1938, un médico y científico británico, Edward Charles Dodge, anunció la síntesis de un compuesto que actuaba sobre el organismo igual que el estrógeno natural. Era el dietilestilbestrol. Este lo utilizaba en las embarazadas, ya que aseguraba que producía bebés más grandes y fuertes, suprimía la producción de leche después del parto, quien no quería amamantar al bebé, aliviaba los síntomas de la menopausia, también era un tratamiento para el acné, lo utilizaban en el cáncer de próstata y la gonorrea infantil, e incluso para detener el crecimiento de chicas adolescentes con un pronóstico de talla superior a lo que se deseaba. Los ganaderos, por supuesto, claro, hacían bebés más grandes y fuertes, pues se mostraron, eso también lo queremos nosotros. Y los médicos utilizaron también pues, este disruptor endocrino. Utilizaron toneladas como aditivo para los piensos. En 1962, con otro producto, surgió la tragedia de la talidomida. Las deformaciones que producía, los investigadores descubrieron que dependían más del momento de la toma que de la dosis. Este producto lo tomaban mujeres embarazadas y produjo muchas deformaciones en los bebés que nacieron sin brazos, sin piernas, con problemas cerebrales, del sistema nervioso, deformidades de la cabeza. También salían niños así con la cabeza muy deformada. Eh, actuaba sobre partes del embrión en desarrollo, como el cerebro, la glándula pituitaria, la glándula mamaria y el sistema inmunitario, y provocaba unos cambios permanentes en todas estas zonas. Las sustancias químicas
pueden atravesar la placenta y alterar el desarrollo del feto y provocar graves efectos que incluso pueden no manifestarse hasta años después. Fue un gran problema la talidomida y que ahí están en las imágenes, lo buscáis, que son se ven muy bien cómo afecta y cómo afectó al feto. ¿Cómo actúan? ¿Cómo actúan los disruptores endocrinos? Las acciones biológicas de las hormonas sintetizadas dentro de un organismo, tales como los estrógenos, progesterona, testosterona y tiroxina, son mediadas por proteínas receptoras de alta afinidad localizadas en el interior de la célula diana, como hemos visto en la primera imagen. La interacción de una hormona con su receptor inicia una cascada de sucesos que llevan a innumerables efectos asociados con cada hormona en particular. Pero si tenemos presentes disruptores endocrinos, estos pueden actuar mimetizando la acción de las hormonas, haciendo que se confundan a sus receptores celulares. Antagonizan la acción de las hormonas, alteran el patrón de síntesis, transporte y metabolismo hormonal, modulan los niveles de los receptores hormonales correspondientes. En definitiva, los disruptores endocrinos interferirán de alguna manera con la función de las hormonas y al hacerlo pueden alterar la función endocrina de tal manera que se producen efectos adversos en la salud humana y en la fauna silvestre. Ahora veremos estos efectos. Antecedentes, antes de preocuparse por los seres humanos y de ver los efectos en los seres humanos, ya se veían, que es lo que vio Rachel Carson, ya se veían los efectos en la naturaleza. Las poblaciones de pájaros piscívoros disminuyeron por problemas reproductores graves debido a un metabolito del DDT. Se eliminó del mercado, pero su bioacumulación y persistencia en la cadena alimentaria aún existía. Y pasó mucho tiempo, y creo que aún debe de existir, en bajar esta bioacumulación. Otro pesticida, el dicofol, provocó mortalidad en huevos y crías de caimanes y alteración a los niveles de estrógenos en hembras de caimanes. Los peces capturados en aguas cercanas a plantas de tratamiento de aguas residuales presentaron características sexuales masculinas y femeninas al mismo tiempo. Varias sustancias químicas, en especial los alquilfenoles, encontrados en detergentes y plásticos, se identificaron como responsables de causar estos efectos feminizantes. En España se ha documentado un fenómeno denominado imposex, que consiste en la superposición de caracteres sexuales masculinos sobre hembras de gasterópodos. Se trata de uno de los pocos ejemplos de relación causa-efecto, dosis dependiente, que se conoce en toxicología y resulta muy específico ante la contaminación por el tributiltin, el TBT, compuesto organoestañoso que se utiliza como principio activo de pinturas sobre estructuras inmersas en el mar, es decir, pinturas antialgas. Pero también nos encontramos que en las piscinas se añade producto antialgas. Es decir, que algún producto tóxico va a tener este producto antialgas que ponemos en las piscinas. Hay que estar atento y leer bien lo que utilizamos. La acción hormonal derivada de la exposición va a depender de la presencia de la cantidad adecuada de hormonas en el momento preciso, variando los efectos según la edad y el sexo. La capacidad de los contaminantes de ser transportados por el aire, el agua o los alimentos y de depositarse en zonas frías localizadas a miles de kilómetros de sus lugares de origen ha convertido el problema de contaminación en un problema de exposición global. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. No existe ninguna zona virgen que no contenga estos contaminantes. El hecho de que muchos disruptores endocrinos sean bioacumulativos dificulta aún más la determinación del periodo de exposición. Entre las repercusiones
de los disruptores endocrinos tenemos alteraciones de la función tiroidea en aves y peces, disminución de la fertilidad en aves, peces, crustáceos y mamíferos, disminución del éxito de la incubación en aves, peces y tortugas, graves deformidades de nacimiento en aves, peces y tortugas, anormalidades metabólicas en aves, peces y mamíferos, anormalidades de comportamiento en aves, porque ya vemos que también afecta el comportamiento, desmasculinización y feminización de peces, aves y mamíferos machos, desfeminización y masculinización de peces y aves hembras, alteraciones del sistema inmune en aves y mamíferos, pubertad acelerada, aumento de peso corporal, alteración de la glándula mamaria, alteración del tracto genital femenino, alteración de la estructura y función de la próstata ventral en ratones machos, disminución de la fertilidad y la fecundidad, masculinización de los comportamientos y las estructuras cerebrales en ratones hembras CD1 y disminución de la fertilidad en la descendencia masculina. Tenemos que tener en cuenta que nadie está expuesto a una sola sustancia a la vez, estamos expuestos a muchísimas más y sobre todo a mezclas. Y de hecho, cada uno de nosotros está contaminado con cientos de sustancias químicas sintéticas y cabe la posibilidad de que puedan interactuar entre sí, ya sea inhibiendo sus efectos, sumándolos o potenciándolos. Porque como hemos dicho anteriormente, no existen investigaciones de cócteles de sustancias, sino solo de una sustancia determinada y vemos cómo actúa en el organismo y en qué función está alterando. Pero de los cócteles a los que estamos expuestos no hay investigaciones. Pero bueno, estábamos hablando del agua potable y claro, si va por el agua, por el aire, se desplaza por la tierra, por todo se bioacumula en la tierra, todas estas sustancias al final terminan en el agua. Dependiendo de la proximidad a los focos de exposición y a los tratamientos de potabilización, tendrá una mayor o menor concentración de estas sustancias o habrá sustancias que no estarán. Y también se encuentran, ya no solo en el agua, sino en los materiales que usamos a diario. ¿Y qué podemos encontrar en el agua? El bisfenol A, que lo que hace es incrementar la insulina y la leptina, un incremento de todo el sistema inmunológico, TNF y la interleuquina 1, disminución de la adiponectina, interfiere en la inducción de tolerancia a la glucosa, aumento de la adipogénesis, acumulación de lípidos en adipocitos y hepatocitos, aumento del estrés oxidativo, disminución de la capacidad antioxidante. Esto es el bisfenol A. En los talatos lo que encontramos es un aumento de la peroxidación de lípidos, aumento del estrés oxidativo, interferencia con el receptor de insulina, inducción de tolerancia a glucosa alterada y reducción de la oxidación de la glucosa. Como veis, estos dos compuestos lo que hacen es están en el metabolismo de lípidos y glucosa. Las dioxinas se encuentran en la iniciación de esteatosis, fibrosis periportal, abombamiento hepatocelular, dilataciones sinusoidales, células de Kupffer activadas, lípidos y lipoproteínas anormales, incremento también del sistema inmunológico, TNF, interleuquina 1 y TGF, disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa, disminución de la caderina endotelial vascular hepática, inducción de tolerancia a la glucosa alterada, inducción de la expresión hepática CD36, disminución de la regulación de la subunidad A del receptor de la insulina, IRS1 y GLUT4, incremento de la movilización de la grasa periférica y de la captación de ácidos grasos libres hepáticos, disminución de la oxidación de los ácidos grasos libres hepáticos, aumento del estrés oxidativo, disminución de la capacidad antioxidante, inducción de apoptosis. Las dioxinas destrozan el organismo
porque actúan en muchísimas vías metabólicas, como habéis visto. Otros contaminantes orgánicos persistentes que podemos encontrar actúan en la inducción de la tolerancia a la glucosa alterada, reduciendo la capacidad antioxidante, aumento del estrés oxidativo, aumento de la peroxidación de lípidos, introducción de esteatosis, inflamación, granulomas de lípidos y fibrosis portal, aumento del sistema inmunológico y también del interferón e incremento de la proteína 1, quimiotractante de monocitos y quimiotractante de queratinocitos. Reducción de la adiponectina, disminución de la regulación de la aptoglobulina hepática y de la proteína de unión a los ácidos grasos, alteración de la función de las mitocondrias. Imaginaros a qué nivel estamos hablando que actúan los disruptores endocrinos. Están alterando todo nuestro metabolismo, pero como veis, están mucho en el sistema inmunológico, en adipocitos, hígado y todo el metabolismo de la glucosa. Hablamos un poquito del tratamiento de aguas. El agua contiene metales pesados de forma natural. Es normal porque a lo largo de su recorrido va recogiendo todos los metales que encuentra a su paso. Sin embargo, su incremento, aunque a veces también viene determinado por un enriquecimiento natural al pasar por acuíferos en los que hay rocas con elevada concentración de esta materia, pero normalmente su incremento mayoritariamente está vinculado a la actividad humana, como la minería y la industria, que genera residuos como el plomo, el mercurio, el cadmio, el arsénico y el cromo, que llegan a los ríos y contaminan las aguas subterráneas. El mercurio, el plomo o el cromo, que pueden llegar a ser perjudiciales en grandes cantidades, otras alteraciones, ya que aumentan en toxicidad y bioacumulación, se acumulan en el organismo y no se eliminan ni por las heces, ni por la orina, ni a través del sudor. Por ejemplo, el mercurio es más tóxico en forma de metilmercurio o dimetilmercurio y el cromo 6 es altamente peligroso, mientras que el cromo 3 es un nutriente esencial para los humanos. El mercurio, el zinc, el plomo, el cobre, el cadmio, el plomo y el níquel se usan en la pintura de la industria textil y gráfica y para galvanizados de metales, así como para procesar papel en la industria papelera y como aditivo en la industria peletera. Y el arsénico también se usa como aditivo en la industria del plástico. Estas y otras actividades, como la combustión de gasolina con plomo, también liberan metales como el plomo a la atmósfera, que llega al agua de los ríos y a los acuíferos y que se usa para la agricultura y la ganadería, acumulándose en el organismo de los animales y en las plantas que ingerimos, además de en el agua del grifo que bebemos. Entonces tenemos más vías en las que nos acumulamos estos residuos. El mercurio está prohibido en Europa. Su herencia de años de uso todavía sigue viva, aunque se haya prohibido, su bioacumulación está ahí y aún nos está afectando. Además, este puede llegar al agua a través de la quema de combustibles sólidos como el carbón o la madera, tanto industrial como doméstica. Estas cantidades de mercurio que se liberan al ambiente llegan al agua por medio de la lluvia. Actualmente los océanos contienen un 200% más de mercurio de lo que sería natural. Pero es que lo peor es que en la atmósfera existe un 500% más de mercurio que el que sería natural. Todo ese mercurio va cayendo a la Tierra cuando llueve. El plomo se ha utilizado ampliamente en la fabricación de tuberías y materiales de soldadura, entre otros, al ser un material muy blando. Y aunque se prohibió al descubrir que se bioacumulaba en el cuerpo humano, provocando problemas en el cerebro y en el sistema nervioso, también problemas de fertilidad en hombres y daño en los riñones y un incremento de la presión sanguínea, entre otros. Pero ahí está su bioacumulación y aún existen
muchos productos hechos con plomo. El cadmio es un material usado en la industria para la fabricación de pigmentos que se usan en el textil, el galvanizado de metales, las pinturas, las artes gráficas y el papel. También en baterías de níquel cadmio o plásticos como el PVC. ¿Quién ha sustituido al plomo en las tuberías? Pues el PVC. Y también es un subproducto resultante de la fundición de plomo y zinc en la industria minera. Llega al cuerpo humano mayoritariamente a través de los alimentos que lo bioacumulan más, como champiñones, mariscos o cacao, entre otros. Y también entra en el organismo por el humo del tabaco. El cadmio está considerado un cancerígeno, ataca fundamentalmente los riñones, donde perjudica el sistema de filtración y provoca que se excreten proteínas esenciales y azúcares. Esto puede desembocar en fracturas de huesos, daños del sistema inmunológico y nervioso y problemas de fertilidad, entre otros. El cromo se utiliza en la industria peletera y de los plásticos. Llega al agua, por lo tanto, a través de los vertidos en los ríos, además de a través del aire por combustión y después por la lluvia. El cromo puede causar problemas en la piel y respiratorios, así como daños en el hígado y el sistema inmunológico, entre otros, cuando se altera y se transforma en cromo 6. En cromo 3 ya hemos dicho que es esencial. El arsénico es uno de los metales pesados que más intoxicaciones provocan. Se emite al medio ambiente como consecuencia de procesos industriales como la fundición de cobre, zinc y plomo, o la fabricación de productos químicos y lentes. Su vertido como residuo de estas actividades a los ríos expone a las especies marinas que ingerimos, como los mariscos o el bacalao, así como productos agrarios que tienen un especial contacto con el agua, como puede ser el arroz. El arsénico, en su forma inorgánica, puede causar efectos en la salud, como la irritación del sistema digestivo, afectación en la sangre y en el sistema respiratorio, problemas en la piel, así como daños en el sistema reproductivo, entre otros. ¿Y qué podemos aportar desde la naturopatía para ayudar a eliminar los disruptores endocrinos? Nuestro cuerpo ya tiene procesos para ayudar a eliminar los disruptores endocrinos. Los organismos están constantemente expuestos a una gran variedad de xenobióticos. Por lo tanto, tenemos las enzimas de citocromo P450 que participan en la fase 1 del metabolismo de los xenobióticos, incluyendo los fármacos y en funciones biosintéticas endógenas por reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis. Solo ya las reacciones que tenemos en nuestro cuerpo necesitan eliminar los tóxicos que se producen en estas reacciones y por lo tanto también el citocromo P450 actúa en ese momento. En el hombre se estima que puede metabolizar hasta 2/3, que no está mal, de las drogas. La mayor parte de estas reacciones ocurren en el hígado. Estas enzimas se encuentran en todos los reinos biológicos. Actualmente se conocen más de 18.000 genes de citocromo P450, organizados en familias y subfamilias según el porcentaje de identidad de secuencias de sus aminoácidos. Y este número aumenta cada año con el hallazgo de nuevas secuencias del genoma. El P450 daría para 2, 3, 4 ponencias porque es increíble su función y todo lo que se está descubriendo que hacen. Ellas son una superfamilia de hemoproteínas monooxidasas del sistema oxidasa de función mixta localizadas en las membranas del retículo endoplasmático liso y en la membrana mitocondrial interna. La diversidad de reacciones que cataliza y su amplia especificidad de sustrato lo destacan como uno de los catalizadores más diversos y versátiles conocidos y juega un papel crítico en la bioquímica, farmacología y toxicología. Una gran cantidad de sustancias extrañas a nuestro organismo burlan estos sistemas de protección
y penetran a través de la piel, de la sangre y pulmones y ocasionan trastornos inmediatos o a largo plazo, como son los disruptores hormonales, que tienen efectos adversos en la reproducción. Y esto se evita gracias a que contamos con sistemas biológicos que llevan a cabo su biotransformación y eliminación del organismo. Los compuestos que no son parte de la composición habitual del cuerpo, pero que son capaces de acceder a su interior, se conocen genéricamente como xenobióticos. Al no ser utilizados como nutrientes, los xenobióticos no se incorporan a las rutas liposolubles, no se incorporan a las rutas bioquímicas del metabolismo intermediario y no son metabolizados por estas, por lo tanto. Muchos son compuestos de naturaleza lipofílica, es decir, que son liposolubles, no son hidrosolubles. Y pueden atravesar, por eso al ser liposolubles, las membranas biológicas y acceder al interior celular, unirse a estructuras celulares de naturaleza lipofílica y pueden, cuando hay suficiente cantidad, interferir con los procesos metabólicos normales a nivel celular. Por otra parte, su excreción es muy difícil, dado que la eliminación de sustancias no volátiles se realiza a través de los fluidos acuosos, fundamentalmente por la orina. Por lo tanto, ya nos estamos cargando la función renal. ¿Qué hace el organismo ante químicos que posiblemente encontrará una sola vez en su vida? Los organismos cuentan con dos sistemas, el sistema de citocromo P450 y el sistema inmune, los cuales muestran interrelaciones. El citocromo P450 es un gran complejo enzimático no integrado en las vías metabólicas del organismo y cuyos sustratos son fundamentalmente los xenobióticos. Su función es transformar sus sustratos en moléculas más polares e hidrosolubles. Claro, ya hemos visto que son liposolubles y la manera de eliminarlos es haciéndolos hidrosolubles y por tanto más fácilmente excretables. Los P450 requieren electrones para reducir el oxígeno, salvo excepciones que utilizan peróxidos, es decir, necesitan oxígeno. Esto que nos va a producir una oxidación del organismo, por lo tanto vamos a necesitar antioxidantes para recuperar nuestro organismo. ¿Qué tenemos a nuestro alcance para ayudar a eliminar los disruptores endocrinos? Pues tenemos el ajo. El ajo ha sido utilizado durante miles de años. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Washington demostró que contiene altas cantidades de vitamina C que ayudan a estimular el sistema inmunológico. Además, posee un alto porcentaje de poderosos antioxidantes que protegen el cuerpo y eliminan los radicales libres y los metales pesados del torrente sanguíneo. Tenemos las bayas de goji. Los ingredientes que se encuentran en la planta de goji han demostrado poseer propiedades de antioxidantes, antienvejecimiento y antitumorales. Según la revista Journal of Drug Design, los principios activos de esta planta protegen al hígado de lesiones debidas a la exposición a productos químicos y reducen la toxicidad de los órganos inducida por la quimioterapia, que nos ayuda a recomponer el organismo. Después tenemos el cardo mariano, un gran conocido. Es una hierba que varios estudios han demostrado que es eficaz para ayudar a desintoxicar el hígado de elementos peligrosos. En una revista médica húngara se presenta el caso de trabajadores expuestos a las toxinas industriales, el tolueno y el xileno, que mejoraron significativamente cuando consumieron este tipo de carne. Después tenemos el cilantro, Coriandrum sativum. Está demostrado que el cilantro, también llamado coriandro, puede ser útil en la reducción de la toxicidad hepática mediante la inhibición de los procesos de oxidación no positivos. Un estudio de la revista Toxicología y Salud Industrial explica que el tratamiento con hojas y semillas de cilantro ayuda a mejorar el efecto adverso de la hepatotoxicidad, y el diario de farmacia Ciencias Bioallied sostiene que su actividad hepatoprotectora seguramente se debe al potencial antioxidante de sus compuestos fenólicos. Después tenemos la clorela.
Esta alga verde unicelular, que pertenece al filo Chloriphyta, hace tiempo que se sabe que tiene efectos beneficiosos para el cuerpo. Un estudio reciente publicado en la revista Environmental Toxicology and Pharmacology confirma la capacidad de la clorela para desintoxicar aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Es una sustancia muy, muy interesante. Después tenemos las crucíferas, el brócoli, la col, las coles de Bruselas, la coliflor, la col rizada. Son valiosas por dos razones. Liberan una sustancia que activa la enzima de desintoxicación y también produce indol 3-carbinol, que ayuda a desactivar los metabolitos de estrógenos que pueden proteger contra cánceres causados por los disruptores endocrinos. De acuerdo con la revista Environmental Toxicology and Pharmacology. Aunque aquí están saliendo nombres de revistas y de investigaciones, todos estos alimentos ya hace muchos años que están investigados y hay muchísimas, muchísimas más investigaciones que la que estoy aportando yo en este momento. Después tenemos la granada, la Punica granatum. La granada también se ha clasificado que tiene una sustancia que es un disruptor endocrino, pero lo que era utilizado por los antiguos griegos como anticonceptivo. Entonces, se conocían el momento de maduración de la granada, cuando se tenía que utilizar, y la podían utilizar como anticonceptivo. Esta fruta, tanto su pulpa como la corteza, es un poderoso descontaminante de acuerdo con varios estudios científicos. En uno de ellos nos dicen que hemos demostrado que la Punica granatum tiene propiedades antioxidantes y antigenotóxicas. Esto la escribieron los investigadores en la revista Biomed Investigación Internacional. La Grosella spinosa de la India, estudios publicados en la revista Fisiología Clínica, Farmacología y Alimentación, sostienen que la grosella de la India ha demostrado ser eficaz en la prevención y disminución de los efectos tóxicos en el hígado, sobre todo del alcohol, de varios medicamentos, de los metales pesados y de los hongos ambientales. Imaginaros cómo funciona la grosella espinosa en el organismo. Las reacciones hepatoprotectoras de la grosella espinosa de la India se basan en su capacidad de eliminación de radicales libres, sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y en la modulación del proceso de desintoxicación de xenobióticos y del metabolismo de los lípidos, que hemos visto que era muy importante. La remolacha, esta verdura contiene grandes cantidades de betaína. Los estudios demuestran que la betaína es esencial para el buen funcionamiento del hígado y de hecho puede ayudar a prevenir o incluso revertir las enfermedades hepáticas. El hígado es el principal órgano responsable de la desintoxicación del cuerpo. Al apoyar al hígado en la producción de bilis y la regeneración de nuevas células hepáticas. La consecuencia directa es una mejora en la capacidad del cuerpo para hacer frente a las toxinas y eliminarlas. Después tenemos el té verde, que nunca puede faltar, Camellia sinensis. Se le considera un súper desintoxicador, por eso lo utilizamos para tantas cosas, ya que tiene altos niveles de polifenoles. Los polifenoles son compuestos antioxidantes potentes que resultan esencialmente beneficiosos para ayudar al cuerpo a deshacerse de toxinas mediante la eliminación de los radicales libres y de los metales pesados. Hemos visto que tenemos a nuestro alcance pues algunos productos que podemos utilizar en la cocina para comer que nos pueden ayudar a eliminar estos metales pesados y estos disruptores endocrinos. El problema en que nos encontramos es que la gente está tan acostumbrada a que todo está bien, a que todos los aditivos que tenemos y todo lo que con los plásticos y todas estas cosas, que no hay una sensibilización pública
Y esto es un gran problema para poder eliminar con los efectos de los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son uno de los principales tóxicos que causan diversas complicaciones de salud, afectando a la mayoría de los órganos del cuerpo humano. La Organización Mundial de la Salud, en su informe de 2012, ya nos alertó sobre la necesidad de una concienciación sobre la exposición no deseada a los productos químicos. En concreto, deberíamos centrar nuestra preocupación sobre las siguientes áreas. El aumento de las enfermedades relacionadas con el sistema endocrino, muy ligado, como hemos visto, porque son en el sistema de lípidos. Aumento de la tasa global de cánceres relacionados con el sistema endocrino. Aumento de la obesidad y la diabetes tipo 2, que se ha ido incrementando con el tiempo. Y si os dais cuenta, hay muchos niños ya con diabetes, seguramente porque han asimilado algún disruptor endocrino durante el embarazo, en su etapa de feto. El riesgo de cáncer de próstata entre los trabajadores ocupacionales está aumentando debido a la gran cantidad de pesticidas, especialmente PCB y arsénico. Las aguas residuales deben ser sometidas a un tratamiento de efluentes, ya que sabemos que los disruptores endocrinos son compuestos estables con un bajo grado de biodegradabilidad. Hay que promover que las industrias manufactureras de disruptores endocrinos tengan plantas de tratamientos de efluentes en sus plantas de fabricación, que no sean las potabilizadoras las que lo tengan que hacer. Se debe de disponer de más datos epidemiológicos para interpretar con precisión el impacto de los disruptores endocrinos en la salud humana o en la prevalencia de enfermedades. Los disruptores endocrinos que tienen un bajo grado de solubilidad en el agua son indicadores de un alto grado de lipofilia, facilitando así su fácil entrada en un torrente sanguíneo. Por lo tanto, se debería crear conciencia pública de manera más informada sobre el modo en el que estos productos químicos pueden causar rápidamente impactos toxicológicos en el cuerpo. Es importante esta sensibilización pública. Por lo tanto, tenemos los disruptores endocrinos que se encuentran en el ambiente por diferentes acciones, tanto humanas como de la propia composición de las rocas. Estas sustancias terminan llegando al agua por diferentes vías, de ahí la importancia de beber agua descontaminada completamente. Los procesos de potabilización del agua no eliminan todos los disruptores endocrinos, por lo tanto, necesitamos terminar esta eliminación con osmosis inversa, añadiendo sustancias oxidantes o con rayos ultravioleta, poniendo las botellas al sol, las botellas azules. Si no podemos realizar ninguno de estos procesos, tenemos a nuestro alcance alimentos, hierbas, hortalizas que nos ayudan a disminuir los elementos que funcionan como disruptores endocrinos en nuestro cuerpo. Todo acompañado de, como siempre, una alimentación adecuada, comiendo productos ecológicos de proximidad, no utilizar recipientes de plástico, mirar la composición de la ropa, tener en cuenta que los disruptores endocrinos se encuentran en muchas sustancias que utilizamos día a día. Aquí tenéis bibliografía. Esta es solo una mínima parte de la bibliografía que hay sobre los disruptores endocrinos, sus consecuencias. Ya si te metes con el citocromo P450 y la relación con los disruptores endocrinos, es larguísima la bibliografía que hay. Aquí tenemos niveles de fármacos y disruptores endocrinos, análisis de disruptores endocrinos, pero este PDF, que no tiene título, habla muy bien de la relación entre los disruptores endocrinos y la relación entre los disruptores endocrinos y la obesidad. Gente que no puede bajar de peso, seguramente porque habría tenido, bueno, no me deja terminar de decir esto. Gente obesa que seguramente había estado expuesta a disruptores endocrinos cuando era feto y que se han acumulado en
los lípidos de su cuerpo y ya es muy difícil de eliminarlos y sobre todo que ha bloqueado su sistema metabólico de las grasas y del azúcar. En este PDF se relaciona muy bien los disruptores endocrinos con el aumento de obesidad, con el aumento de la diabetes tipo 1, tipo 2 y sobre todo en niños. Pero bueno, hay muchísimos, hablan del yodo en el agua, de la salud pública, del suelo y podéis informaros mucho más. Bueno, muchas gracias. Espero que os interese el tema y sobre todo que tengáis en cuenta que parece que esta sensibilización nos vamos acostumbrando y ya no existe en nuestro entorno. Si queréis hablar conmigo, contactar, comentar algo, aquí tenéis donde me podéis encontrar en mi correo electrónico y en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todo, soy María José Salazar. Así que muchas gracias y espero que os haya gustado y que sobre todo entendáis el proceso y por qué es tan importante sensibilizarnos a los disruptores endocrinos. Continuad con este congreso tan interesante y con las ponencias que vais a encontrar de una temática muy amplia y que os van a gustar mucho. Muchas gracias y hasta el próximo congreso.